Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Sánchez Camacho. El día de hoy voy a exponer el material cerámico dióxido de vanadio, o más conocido como BO2, abordando todas sus propiedades fundamentales, físicas, químicas, mecánicas y cristalográficas, además de un análisis del diagrama de fases del sistema vanadio-oxígeno. Posteriormente, pues lo que haré será explicar a detalle el artículo científico así que fue asignado, comparando el comportamiento del BO2 con el oxígeno de grafeno GO como sensores de CO2 a temperatura ambiente, integrando plenamente todo lo presentado en mi póster, básicamente. Bueno, tenemos propiedades del BO2. Propiedades físicas: el BO2 es un sólido cerámico con una densidad de 4,57 gramos sobre centímetro cúbico en un punto de fusión de 1950 grados centígrados. Tiene color gris oscuro, tiene un band gap de 0,7 hasta 0,9 eV. Una transición semiconductor a metal ocurre a 68 grados centígrados, cambiando completamente su conductividad. Tiene una estabilidad térmica alta y una baja tensión, o bueno, una baja expansión térmica, perdón. Estas propiedades lo hacen ideal básicamente para componentes electrónicos o recubrimientos y sensores. En propiedades químicas tenemos que químicamente el BO2 contiene vanadio en estado más 4, forma vacancias de oxígeno BO2 menos X que fácilmente, bueno, esto ocurre fácilmente. Si se expone a mucho oxígeno, pues se transforma en BO2 o 5. Es estable frente a la humedad y en la corrosión y interactúa activamente con gases oxidantes y reductores. Su comportamiento pues básicamente depende directamente de cuántas vacancias tiene, ¿sí? Y en propiedades mecánicas tenemos que el BO2 como cerámico es duro, a 4 o 5 mons, es frágil, con alta resistencia química y con alto módulo elástico. Pues no sirve como componente estructural, pero sí como sensor y como recubrimiento avanzado. Continuamos con las propiedades cristalográficas y el diagrama de fases. En propiedades cristalográficas, pues tenemos que el BO2 tiene dos fases principales. La fase M1, que es la semiconductora, que es a baja temperatura. Tenemos una estructura monocíclica con parámetros de celda bueno, cuatro parámetros de celda. A 9,107 Armstrong, B 5,751 Armstrong y C 4,491 Armstrong. Tenemos la segunda fase, que es la fase R, que es la metálica. Esta funciona a una alta temperatura. Tiene una estructura tetragonal tipo rutilo con una mayor conductividad. Tiene una transición entre ambas fases que explica toda la electrónica, básicamente, del BO2. Y ahora sí nos concentramos principalmente en el diagrama de fases. Pues es un diagrama de fases BO. En el diagrama es un vana de oxígeno, explica el por qué el BO2 es tan sensible a su entorno de síntesis. Básicamente tenemos una zona pobre en oxígeno, en la cual surgen fases como BO y el BO2 o 3, que ahí es su comportamiento más metálico, por decirlo así. Tenemos una región central, la cual es cuando el BO2 es más estable, aquí ocurre en la fase M1 y la fase R que mencioné anteriormente. En esta, pues, tiene pequeñas variaciones y generan vacancias de oxígeno. Ahí es donde se genera el BO2 menos X. Tenemos una zona rica en oxígeno, que tiende a formarse cuando el BO2 o 5 no sirve como sensor. Bueno, este es el que no sirve como sensor. ¿Por qué esto importa? Pues básicamente porque el artículo usa un recocido a 400 grados centígrados en la atmósfera de N2, lo cual reduce un poco más el oxígeno del material. Y ahí es donde crea las vacancias controladas, básicamente. Bueno, características de estas vacancias son sitios activos para absorción del CO2. Cambian la conductividad, mejoran la sensibilidad, aceleran la recuperación. Y pues como conclusión de nuestro diagrama de fases, pues básicamente nos permite entender por qué el VO2 del artículo funciona también como un sensor, ¿sí? Porque está ligeramente reducido y rico en vacancias. Bueno, tenemos una ficha de seguridad. En la ficha de seguridad, pues el VO2 no es inflamable, pero es irritable para ojos y para la piel.
Puede causar una irritación respiratoria, es tóxico por ingestión. Requiere uso de guantes, gafas y una buena ventilación. Este debe almacenarse herméticamente en un lugar seco, completamente seco. Este es indispensable básicamente para su manipulación dentro de los laboratorios, ¿sí? Continuamos con el artículo científico que se titula como Role of Oxygen Vacancies in Vanadium Oxide and Oxygen Functional Groups in Graphene Oxide for Room Temperature CO2 Gas Sensors. Pues tenemos aquí todos los cuales son los autores. En su mayoría son de Egipto y de Turquía, ¿sí? Bueno, el objetivo del artículo es comparar los sensores de BO2 y el GO, entendiendo cómo efectos diferentes afectan su sensibilidad, ¿sí? Tenemos la metodología de estos dos. En la metodología la separamos como en tres partes, que es el GO, el BO2 y la caracterización, ¿sí? Bueno, en el GEO tenemos un método Humers, un spray pirólisis a 200 grados centígrados y este está rodeado de grupos funcionales completamente oxidados. En el BO2 tenemos un sol gel, un spin coating y un recocido, como lo mencionaba anteriormente, que está a 450 grados centígrados en N2, en el cual se generan las vacancias. Y por último tenemos la caracterización, que es el XRD, el SEM, el FTIR, el VBIS y las pruebas de sensibilidad a 20 o a 50 SCM de CO2. Tenemos resultados, están acá. En los resultados tenemos resultados de GO y del BO2. Bueno, tenemos resultados estructurales y espectroscópicos. En el GO las láminas 2D son ricas en OH y en C enlace doble al oxígeno, que son expoxidos. El BO2 son nanopartículas de 23 a 27 nanómetros. El GO tiene química superficial rica, lo cual quiere decir que tiene una buena detección en bajas concentraciones. ¿Sí? El BO2 tiene vacancias, tiene una mejor respuesta dinámica. ¿Sí? Tenemos resultados eléctricos y de sensibilidad. ¿Sí? Le está comando, perdón. Bueno, resultados eléctricos y de sensibilidad. Ambos son sensores, son ómicos. En comparación, bueno, la comparación del GO y el BO2, el GO es más sensible a bajas concentraciones y tiene una recuperación más lenta, por decirlo así. En el BO2 tenemos que es más sensible y a concentraciones medias altas y tiene una recuperación rápida a diferencia del otro. Bueno, ya vamos como cerrando, vamos a hacer como un análisis de nuestro artículo. ¿Qué pasa? En el análisis yo lo separé como en dos. Bueno, inicio con el análisis del BO2, que es dominado por vacancias de oxígeno, ¿sí? Las vacancias generan estados electrónicos que interactúan eficientemente con CO2, tiene una absorción, el cual es lo que hace que aumente la resistencia, tiene una purga, que es cuando sucede la rápida desorción, y una recuperación más rápida del estudio. En el GEO lo que pasa es que es dominado por grupos funcionales, tiene una absorción fuerte debido a OH, C enlace doble al oxígeno y explosivos. Este es excelente para trazas, tiene una recuperación lenta y tiene una menor estabilidad en ciclos. Conclusión de esta comparativa, el BO2 es mejor sensor práctico, básicamente porque combina la buena sensibilidad, la recuperación rápida, la estabilidad, la síntesis controlable y tiene un comportamiento reversible, el cual el GO, pues lo único que haría sería complementar solo en bajas concentraciones, por decirlo así. Y pues ya para cerrar, tendríamos la conclusión general, y es que el BO2 es un material cerámico altamente funcional debido a que su transición de fase, a sus propiedades físicas y cristalográficas, a su capacidad de generar vacancias, a su estabilidad térmica, a su química favorable para absorción y desorción. Y el diagrama de fases yo siento que fue uno de los puntos más importantes de toda la exposición, porque el diagrama de fases lo que hace es explicar perfectamente la generación de vacancias, ¿sí? Y el artículo demuestra experimentalmente que el BO2 supera completamente al GO como sensor de CO2, ¿sí?
todo esto a temperatura ambiente. Y pues el VO2 es rápido, estable, eh, reproducible y eficiente. Y con esto acabaría mi exposición. Muchas gracias por su atención.